clausura del diálogo entre las tres cortes regionales del mundo. En el marco de esta ceremonia se realizará la firma de la declaración adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El encuentro de las tres cortes tuvo lugar los días 25 y 26 de mayo en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de la presente declaración, los tres tribunales acordaron lo siguiente. Los estados de las tres cortes, bajo sus respectivas jurisdicciones, deben garantizar la protección efectiva de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, pues son esenciales para preservar la paz y el respeto de la dignidad del ser humano. Punto número 2. La democracia, el buen gobierno y el acceso efectivo a la justicia y la independencia del Poder Judicial son esenciales para la protección y la realización de los derechos humanos y la democracia efectiva sustentada en el Estado de Derecho. Punto número 3. La necesidad de promover y salvaguardar la independencia e imparcialidad de los sistemas judiciales y garantizar la integridad de los jueces y juezas en sus respectivas regiones. Esto incluye reforzar los mecanismos de selección y nombramiento de jueces y juezas, garantizar la seguridad y protección de los jueces y juezas frente a presiones e injerencias indebidas, directas o indirectas, y promover una administración de justicia imparcial y transparente. Punto número 4. Reconocen la importancia de fortalecer la coordinación y colaboración entre los tribunales regionales, reafirman su compromiso de contribuir a un diálogo permanente y a mecanismos de consulta para intercambiar experiencias, conocimientos y mejores prácticas en interpretación y aplicación de sus respectivos instrumentos regionales de derechos humanos. Punto número 5. La necesidad de consolidar los esfuerzos conjuntos para promover y difundir las normas regionales de derechos humanos en sus respectivas jurisdicciones. Esto incluye la organización de talleres, seminarios y conferencias en colaboración, así como la producción de material informativo y educativo para aumentar la concientización de los derechos humanos y su protección. Los tres tribunales continuarán con la publicación de los informes anuales conjuntos sobre jurisprudencia. Además, cada tribunal organizará, en la medida de lo posible, un seminario anual virtual o presencial sobre temas relevantes dirigido al público general, en el que se difundirá los desarrollos jurisprudenciales más relevantes de cada una de las cortes. Punto número 6. Renovar el memorando de entendimiento firmado en Kampala en octubre de 2019 por un plazo de otros 6 años adicionales. Además, los tribunales agradecen a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por acoger el próximo Foro Internacional de Derechos Humanos que tendrá lugar en 2025. Además, reconocen el apoyo de la cooperación internacional alemana por proporcionar el tan apreciado apoyo financiero para la realización de esta importante reunión. Será firmado en San José, Costa Rica, el 26 de mayo de 2023. A continuación, daremos la palabra al presidente de la Corte Interamericana, el juez Ricardo Pérez Manrique. Por favor, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Señora jueza Imani Daoud Aboud, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Señora jueza Seopra Uri, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señor Daniel Kreyer, embajador de la República Federal de Alemania. Jueces de las tres cortes que hoy estamos aquí reunidos. Los invitados y disertantes que nos han ilustrado con muy precisas intervenciones a lo largo de estos 2 días, y también al personal de la Secretaría de la Corte Africana y de la Corte Interamericana que han colaborado en esta instancia, y también de la Corte Europea que han seguido varias tareas de preparación. Quiero
sumarme al agradecimiento que expresa la declaración que vamos a firmar ahora con la señora presidenta. Realmente ha sido un trabajo magnífico. Realmente queremos agradecer a quien hace posible, desde el punto de vista financiero, que podamos juntarnos viniendo de muchos miles de kilómetros y con un gran esfuerzo, jueces de 3 continentes y juezas de 3 continentes a la cooperación alemana. Y quiero formular unas muy breves palabras sobre lo que recoge esta declaración y sobre lo que han sido estos 2 días de trabajo. Habíamos determinado y propuesto como temas a tratar el tema de la independencia judicial y la cuestión de la relación entre cambio climático y derechos humanos, y encontramos a través de los debates que de las 3 cortes y los 3 continentes vivimos problemas con características diferentes o temas vinculados con los derechos humanos que tienen sus características y particularidades diferentes, pero que en definitiva hay una suerte de línea transversal en algunos temas, y concretamente los 2 temas elegidos en los cuales hay preocupación de parte de las Cortes. Y hay en el tema de independencia judicial, hay mucha jurisprudencia y muchos estándares determinados en este punto, y todas las Cortes estamos en el tema del cambio climático, estamos trabajando esos temas. Por lo tanto, en realidad esto fue una oportunidad de intercambio y de profundizar en algunos aspectos de estas temáticas. Una de las preocupaciones que teníamos cuando promovimos esta reunión fue si íbamos a lograr un nivel efectivo de diálogo y de debate, porque a veces pasa que estas reuniones donde se encuentran personas que no se conocen se hacen difíciles en cuanto a la posibilidad de intercambio y de debate. Sin embargo, yo creo que juezas y jueces nos hemos encontrado a partir del hecho de nuestra profesión común y nuestro compromiso común por los derechos humanos, y quiero reconocer el nivel de debate y el nivel de los aportes que se han realizado y que han permitido llegar a estas conclusiones. Y estas conclusiones, en definitiva, son la perspectiva de los 3 tribunales de derechos humanos que existen en el planeta, sobre las cuestiones esenciales de la sociedad de hoy. Hay un claro compromiso con el Estado democrático de derecho, con los derechos humanos y con todos los desafíos del desarrollo sostenible, la voluntad de destacar la independencia del acceso a la justicia y de la independencia judicial como elementos esenciales para hacer efectivos los derechos humanos. Y hemos reconocido a lo largo de estos días, por una parte, la existencia de estos elementos comunes de encuentro, y por otra parte hemos podido conversar, y eso es lo importante. Es la única oportunidad que se tiene de intercambiar directamente con colegas de otras cortes internacionales. Hemos conocido, digamos, de la propia versión de quienes trabajan en temas de derechos humanos en los continentes, cuáles son las dificultades que enfrentan y cuáles son sus visiones de esto. Quedó muy en claro y muy nítidamente establecido que los tribunales internacionales de derechos humanos cumplen una función muy importante de manera subsidiaria cuando el sistema interno no ha logrado subsanar o en las violaciones de derechos internos, las violaciones de derechos humanos en los propios países. Aparece de manera subsidiaria la jurisdicción de nuestros tribunales, cuya misión esencial es reparar la violación del derecho y determinar a través de estándares cuáles son los límites y el enfoque en que los Estados deben aplicar los derechos humanos
sin violencia. Creo que estos tribunales cumplen esa función esencial reconocidas universalmente y que pensamos que todos salimos fortalecidos de esta reunión, que todos como tribunales hemos logrado encontrarnos, hemos logrado ubicar puntos comunes y tenemos hoy una hoja de ruta con una próxima reunión en Kampala donde seguramente seguiremos profundizando en estos temas y tenemos la vocación de que este tipo de contactos puedan ser permanentes, más allá de los viajes y de la eventual contaminación que produzcan los vuelos. Pero creemos que por vía virtual o de la forma que fuere, vamos a seguir trabajando y tenemos esta vocación de un seminario anual en cada continente para poder seguir avanzando en nuestro trabajo. Yo quiero cerrar estas palabras otra vez con agradecimiento a todos y a todas quienes han hecho que esto sea posible, a todos y a todas quienes han participado y nos han dejado sus conocimientos y además quiero destacar algo que he señalado, la trascendencia que ha tenido, porque uno siempre piensa en las personas jóvenes y en aquellos que se están preparando para esta dura tarea del ejercicio jurídico de la defensa de los derechos humanos. El gran seminario que tuvimos en la Universidad de Costa Rica el día de ayer, donde las personas que de allí participaron, estudiantes, profesores, personal de las Cortes y público en general, tuvo la oportunidad única de escuchar de forma directa por actores de cada uno de los sistemas de protección de derechos humanos una descripción del funcionamiento, por ejemplo, de la Corte Africana y del Tribunal Europeo, dicho desde la voz de sus propias presidentas y donde dieron un elemento que es muy difícil. Yo digo que fue una oportunidad única. Quiero destacar esto y agradecerle la generosidad a las presidentas de haberse prestado a participar en este seminario que fue, a mi entender, de una gran relevancia. Con esto termino mis palabras y solamente decir que estamos sumamente agradecidos como Corte Interamericana de todo lo que ha pasado y felices con todo lo que ha pasado en estos 2 días de trabajo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente de la Corte Interamericana. A continuación, las palabras de la presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la jueza Imani Daoud About. Honorable colleague Judge Ricardo Ruiz Mankiw, President of the Inter-American Court of Human Rights, Honorable Judge Sephora O'Leary, President of the European Court of Human Rights, Honorable Judges of the 3 regional courts, His Excellency Krenia, Ambassador of the Federal Republic of Germany, distinguished experts from different fields, without forgetting honorable registrars and deputy registrars of the 3 regional courts, distinguished guests, ladies and gentlemen. Once again, I would like to take this opportunity to greet you, all of you. And first and foremost, I would like to thank you all for the active participation in this 3rd edition of the International Human Rights Forum. I would also like to thank, in a special way, all judges for their contribution in the thematic session, the experts for their expert opinions and information,
and the interpreters for making sure that this forum was conducted smoothly. And I would also like to thank all the participants of this forum. Thank you for your inputs and idea contributions. Without your active participation, this forum would not have been the success that it surely has been. Second, I would like to thank the Inter-American Court for hosting the Human Rights Forum. To them, I say thank you for making sure that all the participants were well taken care and made us feel at home. We are thankful for the warm reception and hospitality accorded to us all in this forum. I would also like to express my sincere appreciation to the government of Costa Rica for affording us a smooth entrance into this country. I cannot help but note that according to the established order by which the Human Rights Forum is organized, the African Court will be hosting the 4th edition in 2025. To quote a former president of Uganda, I can assure you all that we will revenge when you come to Africa. By that I mean we will treat you to the best of African hospitality and much more. In advance, therefore, we look forward to host all of you in Africa. Honorable judges, distinguished ladies and gentlemen, our vibrant and very constructive discussions over the last 2 days have revolved around several pressing human rights issues, including crises, tensions, and current challenges worldwide in relation to judicial independence and the rule of law. The jurisprudence developed by each of the regional human rights courts in relation to judicial independence, its importance in the interaction with the rule of law, the common elements of the jurisprudence of 3 regional courts in relation to judicial independence, the differentiated effects and impact of environmental degradation and climate change on the enjoyment of human rights on the present and future generation, the jurisprudence developed by each of the regional courts in relation to the environment and climate change, the mapping of climate change mitigation globally and the various issues in the address, including other issues which were more important for these 3 regional courts to discuss and at least to come up with some opinion and suggestions on the way forward. Quite apart from our discussion and conversations, it is important as we leave San Jose to keep in mind some of the key action plans or action points that have been identified to address the challenges that were discussed during the forum. It therefore behooves on us to ensure that the recommendations of this forum do not gather us, but we move immediately with implementation or taking action on it. I therefore look forward to a concrete implementation plan of the outcomes of this Human Rights Forum and the new renewed Memorandum of Understanding that we will sign soon. Honorable judges and distinguished ladies and gentlemen, as we close this 3rd edition of Human Rights Forum, I encourage you to leave this forum with a renewed determination to collaborate, to share innovative solutions, and live up to the commitment we set
for ourselves. After saying so, let me say once again, thank you and congratulations to everyone for this successful forum. I am looking forward to see you all in Africa 2025. Thank you. A continuación, las palabras de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jueza Siofra O'Leary. Adelante, por favor. Presidente Pérez Manrique, Presidenta Daoud Aboud, compañeros jueces de las tres Cortes, Embajador Triner, señoras y señores. This evening we sign a declaration in which we recall the road travelled from San Jose in 2018 to Kampala in 2019 and back to San Jose again in 2023, emphasising the need to consolidate our joint efforts to promote and disseminate regional human rights standards. President Aboud, we look forward to the African event in 2025. This evening we renew our Memorandum of Understanding for a further 6 years, and we place our state's obligations as regards what we referred to yesterday, the three presidents over breakfast, as the 3 Ds at the center of our joint explanation. I can only explain the 3 Ds in Spanish: democracia y Estado de Derecho, derechos humanos, y desarrollo sostenible. Judges are often asked why judicial dialogue is important and the form that it takes. As regards why judicial dialogue is important, one need only to look at the 2 themes discussed during our 2-day intensive programme: rule of law backsliding and climate change. Our constituent texts differ in the tools and mechanisms with which they provide us, but the legal questions we face across 3 continents are similar. Shared experiences, difficulties, shared calls for, I quote, courage and caution can only enhance how we respond in law. As regards the form judicial dialogues takes, first and foremost, we communicate via our judgments and decisions, our cross-references to each other's case law, and on occasion cross-fertilization. Law is a profession exercised with elbows firmly on tables and not flying across the Atlantic. But events like this, which are exceptional but very important, allow us to delve into why a judgment or decision is framed in a particular way, to explain the legal constraints within which we all work, to put names to faces, sharing experiences and broadening our legal horizons. On behalf of the European Court of Human Rights, the 5 judicial musketeers here present, and the 40 judges at our base in Strasbourg, I'd like to thank President Pérez Manrique, his colleagues and staff for their immense professionalism, their extraordinary hospitality, and I think I can say for all in the room, the multiple kindnesses that have been shown to us over the last 2 days. We reached such an excellent level of dialogue because we had such excellent hosts. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A continuación se realizará la firma de la Declaración de San José por parte de las presidentas y el presidente de las 3 Cortes Regionales de Derechos Humanos del mundo.
Para concluir este significativo acto, escucharemos las palabras de cierre del embajador de la República Federal de Alemania en Costa Rica, el señor Daniel Kriener. Estimada señora jueza Imani Daoud Aboud, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estimada señora jueza Siofra O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y estimado señor juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estimados jueces y juezas de los 3 cortes regionales, estimados colegas del cuerpo diplomático aquí en Costa Rica, estimados expertos, señoras y señores. El día de hoy se llevó a cabo el encuentro de las 3 cortes regionales de derechos humanos. Me parece un formato muy importante del diálogo interjurisprudencial entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y la Corte Africana han contribuido individualmente de manera inconmensurable al avance de los derechos humanos en sus respectivas regiones. Como representantes de la justicia de 3 regiones diversas del mundo, ustedes tienen la capacidad de configurar el panorama mundial de los derechos humanos de manera profunda. Y como hemos escuchado ahora de las primeras palabras de la cierre, obviamente los 2 últimos días ese diálogo profundo ha sido muy exitoso. Al reconocer nuestros objetivos comunes podemos tender puentes que trasciendan las fronteras, no solamente entre países, pero también entre continentes, promoviendo una sociedad mundial basada en los principios de igualdad, libertad y de la justicia. En un momento en el que todos nosotros nos enfrentamos a grandes retos en las regiones, es crucial buscar el intercambio y encontrar enfoques comunes para abordarlos. Por ejemplo, el Estado de Derecho, y como ustedes han declarado en su declaración final, la Declaración de San José, han alienado el Estado de Derecho, la democracia, la independencia de la justicia, está sometido a una presión constante en todo el mundo y no debemos dormirnos en laureles de los avances del pasado. La cuestión del cambio climático desempeñará un papel cada vez más importante en la administración de la justicia a la hora de decidir quién puede ser considerado responsable de las consecuencias del cambio climático y cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas, por ejemplo, para la protección de los individuos afectados. Además, hay que permanecer vigilantes para salvaguardar, para proteger la independencia y la imparcialidad de los 3 tribunales. Debemos resistir cualquier intento de socavar la integridad de nuestras instituciones y defender los derechos y libertades consagrados en nuestros respectivos instrumentos regionales de derechos humanos. Aprendiendo uno de otros, siguiendo con el diálogo, escuchando y fomentando la colaboración, podemos amplificar nuestros esfuerzos y mejorar la capacidad de lograr un impacto duradero. Y por eso yo también quisiera felicitarlos a la decisión para continuar con ese diálogo en 2 años más en Kampala, en Uganda. Por la parte de mi país, Alemania participa desde los años 50 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde en 2020 está representada por la juez Anja Feiwald-Ford, quien también participa en este encuentro.
Para compartir sus experiencias de la jurisprudencia europea, el gobierno alemán, a través del proyecto Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina, de la GIZ, nosotros apoyamos desde 2012 el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Costa Rica. El enfoque de este programa se centra en la promoción de la cooperación dentro de los estados de la Organización de los Estados Americanos, el estudio comparativo del nivel nacional de los estados y el desarrollo de estándares regionales de acceso a la justicia. Entonces, este trabajo de apoyo aquí a la Corte Interamericana tiene el mismo enfoque que este encuentro, la cooperación y el diálogo. Quisiera también resaltar que Alemania apoya el trabajo de la Corte Interamericana y el diálogo de los 3 cortes regionales también con el desempeño de otras instituciones, por ejemplo, del Instituto Max Planck para los Derechos Humanos en Heidelberg, que está representado aquí por el profesor Anne Bogdan. Para concluir, me gustaría dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes por su trabajo, por su desempeño en los últimos días. Detrás de cada caso, de cada palabra, de cada diálogo, de cada formato de diálogo que tramitan, hay un destino humano que se escucha gracias a su labor. Muchísimas gracias. Con las palabras del señor embajador Daniel Kriner, damos por concluido este acto. Muchas gracias por su presencia.